Hermanos, continuemos en nuestras reflexiones sobre la vocación y sobre el servicio de la predicación. Es muy hermoso este servicio porque realmente es una fuente de vida. Y es muy lindo pensar que Dios puede tomar lo que nosotros somos, puede tomar nuestra inteligencia, nuestra memoria y nuestra voluntad, puede tomar nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra mirada y puede hacernos instrumentos de vida para otras personas. Hoy queremos reflexionar un poco sobre una dimensión muy importante de la vida del predicador. Se trata de sentir con la iglesia. Un predicador tiene que tener una experiencia personal. Pero atención, en la Iglesia Católica, personal no significa individual, ni significa caprichosa. Una experiencia personal significa una experiencia intensa, profunda, un convencimiento que surge por algo que hemos vivido, algo que nos ha sucedido. Pero en nuestra iglesia, personal no se opone a comunitario, no se opone a eclesial. Precisamente en la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, el que Juan Pablo II nos ha dado, el título que se pone cuando se va a empezar a explicar el credo es Creo, creemos. Creo, creemos. Y explica el catecismo que el acto de la fe es un acto profundamente personal y a la vez, sin dejar de ser personal, es comunitario, es eclesial. Esto significa muchas cosas concretas. Quiere decir que nosotros como predicadores somos servidores de la palabra, no dueños de la palabra. Somos servidores de la comunidad, no dueños de la comunidad. Somos servidores del Espíritu Santo, no dueños del Espíritu Santo. De manera que sentir con la iglesia es un acto de homenaje a Dios y es una manera de profundizar en la verdadera naturaleza de la fe. He insistido ya 2 veces en que así son las cosas en la Iglesia Católica, porque precisamente este punto nos diferencia de otras confesiones cristianas no católicas. Cuando los delegados del Papa fueron a hablar con Martín Lutero, Lutero dijo con una gran convicción y con una gran entereza, eso se le abona, que él solamente podía afirmar lo que estuviera en la Biblia y lo que estuviera en su conciencia. Solo la Biblia, solo mi conciencia. Eso parece muy valiente, eso parece muy generoso, pero atención, eso también es la puerta para contradecir a la misma Biblia, porque leemos en la segunda carta de Pedro: ante todo, hermanos, debéis saber que ninguna profecía es de interpretación privada. De manera que cuando Lutero dijo solamente la Biblia y solamente mi conciencia, estaba abriendo la puerta para contradecir a la misma Biblia. Porque la Biblia dice que la interpretación de la palabra no es un asunto privado. Nosotros encontramos en el fenómeno protestante divisiones, subdivisiones, y requete divisiones y requete subdivisiones. Precisamente por eso,
Porque cada persona tiene su interpretación. Cada predicador dice su propia idea. Y si alguien no está de acuerdo, no es sino que haga un curso de oratoria, abra su propia iglesia y empiece a reunir gente y de paso a recoger diezmos. En las iglesias protestantes, el fenómeno más común, la ley que se repite sin cesar, es la división. Y la división surge por la interpretación privada. Por ejemplo, ¿creen los protestantes en la presencia de Cristo en la Eucaristía? La gran mayoría no, pero ustedes se sorprenderán de saber que hay protestantes que sí creen que Cristo está en la Eucaristía, aunque ellos no afirman lo que afirma la Iglesia Católica, sino que ellos dicen que así como está Cristo, así sigue estando el pan y sigue estando el vino. Esa teoría teológica se llama la consubstanciación, mientras que nosotros los católicos afirmamos la transubstanciación. La transubstanciación significa que la sustancia se cambia, se transmuta, se transforma, es otra sustancia, ya no está el pan, ya no está el vino, está el cuerpo, está la sangre de Cristo. Esa es la transubstanciación. Algunos protestantes afirman la consubstanciación, es decir, que ahí sí está Cristo, pero que sigue estando el pan y que sigue estando el vino. Y otros protestantes dicen que no hay ni transubstanciación ni consubstanciación, sino que simplemente ese pan y ese vino son señales, son símbolos, pero ahí no está Cristo, y por lo tanto no se debe adorar al pan y el vino que son consagrados en la cena del Señor. Pues en esta materia que es tan importante no están de acuerdo, porque unos creen que sí está Cristo y otros dicen que ahí no está Cristo. Unos dicen que ahí se puede adorar a Cristo y otros dicen que no se puede. En realidad son mayoría los que dicen que no se puede. No están de acuerdo. Otro ejemplo, algunos protestantes creen que si una persona realmente llega a creer en Jesucristo, ya nada la puede separar del estado de salvación. Ese lema lo tienen, por ejemplo, los calvinistas. Una vez salvo, siempre salvo. El que ha llegado a creer en Cristo ya no puede perder la salvación. La mayoría de los protestantes y también nosotros los católicos tenemos una opinión distinta. Nosotros sabemos por el testimonio, por ejemplo, de la carta a los Hebreos y de otros textos, que lamentablemente se puede dar el caso de personas que han llegado a creer y que en ese sentido recibieron la gracia de la salvación, pero que sin embargo pierden esa gracia porque se exponen al peligro, porque aceptan el reino del pecado, porque vuelven a sus antiguas faltas. Pero lo que quiero destacar no es la importancia de estos temas teológicos, sino cómo, siendo tan importantes, ni siquiera en esas cosas se ponen de acuerdo los protestantes. Algunos protestantes solamente admiten un sacramento, el sacramento del bautismo. Otros admiten que la Eucaristía también es sacramento. Y hay algunos que parecen admitir incluso otros sacramentos, como por ejemplo el orden sagrado. Pero en esta otra materia de sacramentos tampoco están de acuerdo. Creo que estos ejemplos son suficientes para que nos demos clara cuenta de a dónde conduce la interpretación privada. La interpretación privada entraña gravísimos riesgos para la unidad de la fe. Y ustedes saben que donde hay división en la fe, inmediatamente hay división en la comunidad. Por esta razón, un predicador que quiera ser fiel a la palabra de Dios, necesariamente tiene que descubrir que tiene que ser fiel a el sentir de la iglesia.
Yo, cuando deseo ofrecer el ministerio de la predicación, ya no estoy hablando mis opiniones, ya no se trata de mis gustos, ya no se trata de lo que a mí me parece, sino se trata de lo que el Señor ha revelado, se trata de lo que cree la Iglesia Católica en todas partes, y se trata entonces de aquello que el Espíritu Santo ha mostrado a lo largo de los siglos. Por eso un predicador necesita una dosis de estudio y una dosis de humildad. Estudio porque necesita conocer muy bien la fe que va a predicar. Humildad porque aunque conozca mucho, no es dueño de la verdad, sino servidor de la verdad. Cuando nosotros somos servidores de la verdad, podemos hacer mucho bien. Cuando nos creemos dueños de la verdad, podemos hacer muchísimo mal. Necesitamos reconocernos servidores de la verdad. Y por eso un buen predicador se ejercita en el estudio, porque necesita conocer la fe que va a predicar, pero sobre todo se ejercita en la humildad, porque no es dueño de esa verdad, sino que postrado ante el Señor, pide con oración, pide con espíritu contrito, pide con sencillez y pureza de intención, que Dios mismo sea quien se haga presente a través de sus palabras. Ya se trate de un consejo que le vas a dar a una persona que llegó a tu casa, o se trate de la catedral de la ciudad en que vives, ya se trate de un amigo al que le vas a compartir un versículo, o de una asamblea imponente ante la cual tienes que hacer una gran homilía, en todos los casos el predicador tiene que brillar al mismo tiempo por la luz y por la humildad. Luz que se adquiere en la oración y el estudio, humildad que se adquiere en la oración y en el conocimiento de nosotros mismos. Dice en efecto Santa Catalina de Siena que nada ayuda tanto a la humildad como el conocimiento de nosotros mismos. Precisamente en el Evangelio de hoy aparece ese ejercicio de conocimiento de nosotros mismos. Cuando Jesús en el pasaje de la adúltera dice: el que esté sin pecado que tire la primera piedra, los primeros en retirarse son los de mayor edad, porque usualmente el paso del tiempo nos invita y a veces nos obliga a reconocer que tenemos limitaciones. Se ha dicho con toda razón que la vida entera es una larga lección de humildad. Y por eso, usualmente, quien ha vivido más fácilmente entiende que los seres humanos fallamos, que tenemos incoherencias, que tenemos pecados, más fácilmente tiene cosas en su propio recuerdo y en su historia que le hacen decir: yo no estoy aquí para tirar esa primera piedra, yo me voy de aquí. Hermanos, somos servidores de la palabra, somos servidores de la Iglesia y somos servidores del Espíritu. Desarrollemos un poco estas tres expresiones, porque de lo que se trata en el tema de hoy es aprender a sentir con la Iglesia. Y en el fondo sentir con la Iglesia es eso, es reconocer que servimos a la palabra, es reconocer que servimos a la comunidad y es reconocer que servimos al Espíritu. Si nosotros somos servidores de la palabra, ¿cómo podemos aplicar esto para que nuestra predicación nunca vaya a ser el capricho de mi mente? Nunca vaya a ser el capricho de mi voluntad o de mis gustos. ¿Cómo lo podemos aplicar? Los autores que hablan de la formación de la voluntad nos dicen